Hola, buenas. Antes de ponernos con el podcast, un pequeño aviso. En algunas ocasiones de este episodio notaréis como el tono y mi voz en general suena un poco diferente, como más desganado o lo que sea. No es culpa de vuestros auriculares ni de vuestros ordenadores, sino culpa del mío, que por algún motivo me ha borrado como 15 pistas de audio. Y las he tenido que regrabar, obviamente, así que lo aviso de antemano y perdón por los problemas técnicos. A ver si para el próximo consigo saber qué puñetas está pasando y directamente ya me los quito de encima. Vamos con el podcast. Hola quien quiera que vaya a escuchar esto, estás en Bizu Habla, el podcast semanal donde intento dar forma a lo que se me pase por la cabeza en el momento de escribir el guión. Como siempre, acomódate y espero que mi voz sea una compañera agradable durante el rato que vayas a escuchar esto, ya sea que estés haciendo ejercicio, haciendo ganchillo, descansando de tanto estudiar, tenerme de fondo mientras dibujas, esperas en una cola exasperantemente larga o estás en un transporte público que jurarías que está yendo más despacio de lo que toca. Antes que nada, por si alguien escucha esto por primera vez o se le ha olvidado, recordaros e informaros que si queréis que responda alguna pregunta sobre algún tema interesante en la zona extra y ayudarme para que haya un poquito de feedback entre emisor y receptor, podéis dejarme la pregunta tanto en los comentarios como en el hashtag Bizuhabla. También podéis seguirme en Twitter en @bizudraws. Prometo que no muerdo y hago bastante más shitposting del que me gustaría ser capaz de admitir. Y que actualmente tengo dos proyectos artísticos en marcha. Por un lado tengo un webcómic en Faneo llamado Pensamientos de Fregadero, donde cuando vaya pudiendo iré subiendo tiras cómicas sobre chorradas que se me ocurren cuando estoy realizando tareas monótonas. Y por otro lado en ko-fi.com/bizudros podréis echarle un vistazo a mis mejores ilustraciones, además de poder apoyarme monetariamente si os gusta mi estilo y queréis un dibujo personalizado. Podéis pagar €1 a cambio de un boceto rápido u ojear los distintos precios de los distintos niveles de acabado por si os apetece. Dejaré los links en la descripción si estáis interesados y de verdad que me ayudáis bastante más de lo que creéis si decidís apoyarme en alguna de esas redes. Acabada la publicidad, vamos con la presentación de los temas de la semana. Hoy vamos a tratar primero las 5 noticias del mundo de los videojuegos que me han parecido más interesantes, así que va a ser un comentario breve sobre cada una de ellas como hemos hecho en otras ocasiones. El mini ensayo de esta semana, a diferencia del episodio anterior que iba sobre el fanservice cochino de tetas y culos, va a ir sobre el amor y el romance en la ficción. Sí creo que es buena idea que sea el tema central de una obra, mis manga animes románticos favoritos, aunque sea un género que no he tocado mucho, cuando creo que funciona, cuando no, todo ese tipo de cosas. Y por último, voy a volver a hacer una recomendación en la zona extra, y aunque hace unos 3 o 4 meses este era el manga del momento y no creo que le descubra esta obra a nadie, voy a intentar hacer una recomendación sin spoilers de Chainsaw Man, el popularísimo manga de Tatsuki Fujimoto que finalizó su primera parte el pasado diciembre, por si a estas alturas puedo convencer a alguien de que merece la pena. Dicho todo esto, empezamos. La primera de las noticias que me ha llamado la atención de lo que he visto esta semana es el tema de los incendios de los servidores europeos de Rust. El miércoles Facepunch Studios informó de que un incendio en uno de sus centros de datos había causado la pérdida completa y definitiva de los datos de más de 20 servidores en Estrasburgo, ya que los desarrolladores no tenían copia de seguridad de los mismos. Por lo que he visto de momento no se sabe exactamente los datos de cuántos usuarios se han perdido ni cómo van a compensarles. No voy a mentir, no he tocado Rust en mi vida y no sé cómo va el tema del progreso del personaje en el juego, pero entiendo que esto habrá afectado a muchísima gente. Rust tiene una media de unos 100.000 jugadores diarios, lo que lo convierte en uno de los juegos online más jugados de Steam. Y la verdad es que se me hace extrañísimo que no tuvieran copias de seguridad de ningún tipo. Uno pensaría que un juego que genera tantísimos beneficios y tiene tanta gente jugando sería lo suficientemente previsora como para evitar este tipo de problemas, pero a saber. Lo que me ha parecido más curioso de este tema ha sido la falta total de respuesta por parte de la empresa. No he encontrado que se hayan vuelto a pronunciar en el tema por Twitter ni nada. Quiero creer que es que se están trabajando tan a saco en subsanar las pérdidas materiales del edificio incendiado y en recuperar todo el hardware que de momento no tienen tiempo de preocuparse por contentar a los jugadores que obviamente estarán cabreados por haber perdido su progreso en el juego. Pero es que de verdad que no entiendo cómo podían no tener una copia de seguridad de los datos del servidor. El caso es que no ha habido ningún comunicado por parte de la cuenta oficial de Rust en Twitter, y me extraña muchísimo que no hayan intentado tranquilizar a la gente o compensarles con cosas de dentro del juego, o una devolución del dinero, o algo parecido. De nuevo, quiero pensar bien y creer que es que le están poniendo todo el foco a recuperar todo el material antes de prometer recompensas, que simplemente no sepan cómo hacerse cargo de la situación. Pero a ver cómo va evolucionando la cosa. En segundo lugar, he contado con el anuncio de un juego súper curioso, A Musical Story, el primer juego de Glee Cheese Studio, una compañía indie francesa. Al parecer, el juego va a estar basado fundamentalmente en la música y en la recuperación de las memorias de un chaval, miembro de un grupo que ha sufrido un accidente.
En el tráiler se ve una especie de juego de ritmo que puede recordar a una mezcla de Osu y Guitar Hero, pero parece que el foco no va a estar tan centrado en el ritmo y la habilidad del jugador, tanto como en las sensaciones que puede producir la música, y la verdad me ha parecido súper interesante. El estilo visual me ha resultado curiosísimo, con colores planos y unos sombreados negros súper marcados, con un estilo plástico súper personal y unas animaciones 2D muy interesantes. El tráiler no muestra demasiado, pero solo con ese estilo visual, el concepto del juego y la música que suena en el anuncio ya me han conquistado. Y parece que el juego va a salir en verano, aunque el 19 de marzo va a salir una demo jugable, y pienso calzármela el mismo día que salga. No hay muchos juegos que se atrevan a usar la música como elemento mecánico principal, y aunque casi todos acaban tirando por el tema de seguir el ritmo, y hay juegos buenísimos haciéndolo, como Crypto the Necrodancer o Rhythm Heaven, tengo la corazonada de que este título va a ser bastante refrescante en el género, y espero que le salga bien el proyecto, que, coño, siempre está bien que una compañía indie salga adelante. De compañías indie saltamos a todo lo opuesto, titanes económicos de la industria, concretamente Roblox, que a finales de 2020 anunció que iba a dejar de ser una compañía privada para salir a bolsa, y parece que les ha salido bien la jugada, porque en su primer día en bolsa el valor de sus acciones pasó de ser $45 a un máximo de 72, cerrando el día con 69,5, lo que hace que el valor de la compañía pase a ser de 43.300 millones de dólares. 43.300 millones de dólares. Para que os hagáis una idea, Unity, una de las principales compañías de desarrollo de videojuegos, está valorada en 27.700 millones. Ubisoft, la archiconocida desarrolladora y distribuidora de videojuegos, está valorada en 8.000 millones. Square Enix en 6.600 millones. Microsoft compró a Bethesda por 7.500 millones. Y Electronic Arts, una compañía súper antigua, conocida por sacar juegos refritos y ser los top en ventas con los FIFAs, los juegos de fútbol americano, los NBA 2K, y por abusar tanto de los micropagos que acaban convirtiendo su juego en algo mucho más caro de lo que son en su lanzamiento, está valorada en 37.400 millones. He traído el tema porque me parece súper curioso, como no sabía prácticamente nada de Roblox antes de toparme con esta noticia. Lo conocía porque durante un tiempo jugué al Atlas Reactor y uno de los juegos que podías descargarte en el portal era el propio Roblox. Pero siempre pensé que era un Minecraft wannabe y nunca lo llegué a tocar. Y tampoco conocía a nadie que jugara o hubiera jugado, por lo que simplemente pensé que era un producto más, que estaba ahí como, lo he dicho, como un clon de Minecraft. Y cuando me enteré de esto, la verdad es que me chocó bastante. E investigando un poco, resulta que este exitazo es porque es un MMO gratuito con micropagos opcionales, dirigido principalmente a niños, y que es especialmente popular en Estados Unidos, un sitio donde tienen el dedo bastante flojo a la hora de gastar en micropagos de videojuegos. Quien me conozca sabe lo que opino de los micropagos de mierda, que mientras no hay una manera completamente fiable de mantener un control parental o psicológico de los compradores, me parece una práctica que debería desaparecer de la industria. Pero bueno, al menos no tiene mecánicas de tragaperras, que es algo que sí que me parece que no debería ni existir en primera instancia. Quitando eso, la verdad es que me parece bastante bien que un juego dirigido a que los niños interactúen por internet con mecánicas simpaticotas triunfe tanto, pero lo he dicho, me roga bastante la nariz que sea tan popular un juego que tenga tan al alcance de la mano la posibilidad de gastar dinero desde edades tan tempranas, teniendo en cuenta el público al que va dirigido. Y bueno, como no tengo nada más que añadir al respecto, vamos con la cuarta noticia, que concierne a uno de los títulos de las últimas conferencias de Sony que más me han llamado la atención: Deathloop. Para el que no lo conozca, Deathloop es un juego de acción, aventuras en primera persona en el que llevamos a un asesino atrapado en un bucle temporal. ¿Asesino o asesina? No me acuerdo. Pero que debe asesinar a 8 objetivos antes de medianoche, hora en la que su día volverá a empezar para llevar a cabo su objetivo en un bucle similar a lo que nos podríamos encontrar en Majora's Mask o de Sexy Brutale. Como ya he comentado en otras ocasiones, lo que más me llama del título es sobre todo su apartado estético y esa banda sonora que parece arrancada de una intro de James Bond que me tiene enamoradísimo. Pues bien, resulta que el juego está desarrollado por Arkane Studios y la distribuidora es nuestra vieja amiga Bethesda, que como sabéis, hace no mucho fue comprada por Microsoft. El problema está en que Deathloop es un exclusivo de Sony, y esta exclusividad se firmó antes de la compra de la compañía del bueno de Todd Howard por parte de los microsuaves
por lo que el público se preguntaba si la exclusividad pasaría a ser de Xbox, si seguiría siendo de Sony, si en el lanzamiento se publicaría el juego en ambas plataformas o qué coño pasaba. Pues Bethesda ya ha salido a decir que tranquilos, que el juego saldrá en exclusiva en PS5 en mayo de 2021 y un año después ya saldría para Xbox Series. Parte de la confusión se debe a que Phil Spencer, el jefazo de Xbox, había dicho hace no mucho que después de la compra de Bethesda algunos de sus juegos pasarían a ser exclusivos de Xbox y PC en el futuro, y que sumarán juegos de la compañía al catálogo del Xbox Game Pass, el servicio de suscripción que tiene Microsoft. Sinceramente, me gusta que no hayan empezado una guerra por la exclusividad de Deathloop tras la compra, porque no voy a mentir, hubiera sido bastante entretenido de ver el toma y daca de acciones legales de unos y otros, pero mi yo, consumidor preocupado por la industria, sabe que hubiera supuesto empezar a endurecer aún más el tema de las exclusividades en cada compañía, y es algo que está en una línea delgada entre fomentar una competitividad sana, de la que soy totalmente partidario, y volver a esa guerra de consolas que hubo hace no demasiado, hace 2 generaciones, y en los 90 con Nintendo y Sega. Pero no puedo evitar pensar que sí, por una parte están cumpliendo con los contratos que habían firmado y obviamente no pueden romperlos sin consecuencias legales. Ahí todo bien. Y al final acabará saliendo en la otra plataforma también, así que todos contentos. Pero por otra parte, Deathloop es un juego pequeño de una compañía no demasiado grande. Que por mucho que Arkane sean los de la saga Dishonored, no son un titán de la industria. Y mi mente es incapaz de no malpensar y creer que si hubiera sido un gran lanzamiento, un juego de estos que mueven pasiones, algo rollo Assassin's Creed, Kingdom Hearts, Final Fantasy, algo de esto que apelara muy fuerte a este público tan masivo, ahí ya seguramente hubiera habido una pugna bastante más intensa por ambas partes, así que no sé cómo sentirme al respecto, porque sé que no es más que una conjetura y en realidad no tengo ningún argumento válido para sostenerla. Pero es una intuición, es un feeling, un qué sé yo qué sé, ¿sabéis? Pero en fin, soy consciente de que le doy demasiadas vueltas y quiero creer que las empresas están aprendiendo de errores pasados y que da igual la magnitud del proyecto, se hubieran mantenido igual de diplomáticos y hubiera ido todo como ha acabado yendo, sin más. Y por último, uno de los juegos que más esperado está siendo de forma prácticamente unánime por toda la comunidad gamer, Elden Ring, el Souls-like coescrito por George R.R. Martin, ese juego del que todo lo que teníamos en año y pico de espera era un JPG de un logo en un puñetero E3. Al parecer Bandai Namco, la distribuidora, iba a ofrecer una presentación sobre el juego a finales de marzo para quitarnos el mono de ver de qué puñetas va a ir la wea. Pero ha habido una filtración de un vídeo promocional por parte de un responsable que todavía no ha sido identificado. Y papá Miyazaki ha dicho: ¿filtraciones de mi juego? Canceló la presentación y han decidido paralizar el evento en el que se iba a presentar el título. ¿Y yo qué queréis que os diga? Me parece muy bonito, la verdad. Me parece precioso y maravilloso que si un autor está preparando algo con todo su esfuerzo y cariño y viene un gilipollas a joder la sorpresa para la comunidad, decida joder más y decidir posponerlo todo a saber cuánto tiempo. Si yo fuera el jefe de una compañía, es que tengo clarísimo que lo haría, pero sin lugar a dudas. En serio, ¿por qué la gente hace esto? ¿Por qué en todos los medios tiene que haber filtraciones o spoilers de las obras antes de que la persona responsable de darnos información decida cómo hacerlo? De verdad, me parece maravillosísimo esto y espero que el resto de compañías hagan lo mismo. ¿No joder la presentación? Pues por gilipollas retrasamos todo. A ver, ya volveréis a filtrar mierda. Payasos. Pero bueno, han comentado que... Perdón por la rant. Pero bueno, han comunicado que de un momento a otro van a mostrar cosas nuevas del Elden Ring, muy probablemente en el E3 de junio. Y pondría la mano en el fuego a que va a ser en la presentación de Sony, que no han dicho nada sobre en qué plataforma va a salir, pero coño, todos los Souls-like han salido exclusivos para Play 3, 4 y 5 y luego han salido en el resto de plataformas, así que... hostia, sumar 2 y 2, ¿sabes? Pero bueno, y coño, es que me da rabia que lo hayan tenido que retrasar por un gilipollas, porque le tengo ganas al juego. Creo que va a estar muy muy chulo y están sabiendo gestionar súper bien el hype con la ausencia de información. Y que venga un tonto a joder con estas mierdas, de verdad que me hincha bastante las gónadas. Pero bueno, toca ser un poco más pacientes, aunque no sea culpa nuestra.
Apoyo totalmente la decisión de From Software y Papa Miyazaki, y con esto acabamos la sección de noticias de esta semana, así que vamos con el ensayo. El amor en la ficción, el amor, ese sentimiento tan primario y a la vez tan complejo, un sentimiento que mueve pasiones y personas y que tantas veces hemos visto en nuestras obras favoritas como un tema central o como el impulsor de algunos de nuestros personajes preferidos. Motivador de asesinos y de héroes y principal tema de un montón de películas y obras pastelosas que me hacen querer ir a comprar un bote de insulina y echármela en el café por las mañanas. El amor, como el resto de puñeteros temas que podemos encontrar en una obra, no deja de ser un recurso muy chulo que podemos usar para desarrollar una historia y sus personajes. Sin embargo, el amor yo diría que es una de las 3 grandes motivaciones en torno a la que un escritor acaba moviendo a su plantel de personajes, siendo las otras 2 la ambición y el odio. Son 3 sentimientos considerados la base de todo humano y para mí son las bases del resto de motivaciones que podemos encontrar en prácticamente cualquier personaje. Esto no es porque los escritores ya se hayan quedado sin ideas y no sepan sobre qué más escribir. Simplemente son historias que siempre han funcionado muy bien y son sentimientos muy básicos que acaban desembocando en casi cualquier motivación que nos podamos imaginar. Hay veces en que una obra se basa por completo en uno de estos 3 sentimientos y sus derivados. Hay veces en que diversos personajes tienen uno de ellos y la historia es un conflicto ideológico entre los mismos. Este caso suelen ser las historias maniqueístas en las que hay unos buenos muy buenos y unos malos muy malos, que suelen ser las típicas historias del el bien contra el mal. Y la mayoría de veces los sentimientos se entremezclan y no son todo extremos, sino que cada personaje tiene distintos niveles de distintos sentimientos y acaba desarrollándose lo que denominamos una historia de grises, en la que la línea entre buenos y malos está bastante más difuminada y es lo que solemos esperar de una historia un pelín más adulta, con la que nos podemos proyectar más conforme vamos creciendo y madurando. Si me preguntáis a mí, prefiero que una historia se base más en el tercer ejemplo, obviamente, porque a no ser que sea una obra exageradísima que precisamente juegue con los tropos de buenos contra malos, el segundo caso suelen ser obras bastante más dirigidas a un público infantil y bastante más enfocadas a enseñar a los niños unos valores concretos para que no sean malas personas. Y en el primer caso es bastante más complicado llevar bien un argumento, porque basar por completo una obra en diferentes conceptos de sentimientos tan básicos y generales como amor, odio y ambición puede salir muy bien, como es el caso de todo lo que hace Cabina Gata, pero es muy fácil que al final la obra acabe estando tan enfocada en jugar en torno a ese concepto que al final los personajes nos parezcan monotemáticos y planos. Y una vez lo consumimos y lo analizamos, este tipo de obras suelen estar más cerca de un ensayo en formato cómic, anime, película, serie, lo que sea, que una historia narrativa propiamente dicha. Sin embargo, hay ocasiones en que simplemente queremos apagar el cerebro y dejarnos llevar por una historia sin más pretensiones que la de ver explosiones, disparos, una trama que construye en torno a un villano muy malo y un bueno que tiene que aprender a derrotarle y llegar a un clímax cojonudo en el que el bueno acaba usando todo lo aprendido durante su viaje y utiliza el poder de la amistad elevado al cubo por 2 para pegar una paliza en un despliegue de efectos y postproducción maravilloso y estar durante todo el punto álgido de la escena con las manos agarradas a la silla sin poder dejar de mirar a la pantalla. Es algo que funciona muy bien en películas blockbuster o manga animes que beben mucho del cómic americano, ya que el mismo durante muchos años se usaba como propaganda política para enseñarle a los jóvenes cómo el superhéroe de turno, que era una personificación a veces bastante poco sutil del nacionalismo patriótico americano, vencía a los malos, que curiosamente solían ser o gente de fuera del planeta, o gente que trabajaba para los rusos, o directamente nazis, o gente árabe. ¿Por qué Estados Unidos? Pues bueno, años 50 es lo que había, no les podemos pedir más. Son conceptos que aunque han evolucionado bastante, siguen funcionando muy bien, porque a la juventud lo que les suele gustar es precisamente eso, ver gente en mallas dándose golpizas por un ideal que conecta con sus mentes adolescentes. Y en el manga anime ocurre lo mismo. No en vano, uno de los manga animes más icónicos de la historia, tanto en Japón como en Occidente, Dragon Ball, tiene tantos paralelismos con uno de los símbolos más reconocibles de la narrativa occidental, Superman. Y de Dragon Ball han bebido muchísimos de nuestros neketsu favoritos, sobre todo si se iniciaron en la segunda mitad de los 90. Lo que intento decir con todo esto es que es normal que los autores intenten moldear su obra en base a sentimientos básicos y bastante más generales, porque de jóvenes es más fácil que nos identifiquemos con Goku o con Seiya o con Naruto que con Pun Pun o
o Taichi de Aon of Flag o con Tenma de Monster, porque son obras muchísimo menos complejas y maniqueístas en cuanto al tratamiento de los sentimientos, porque no es su foco principal. Sin embargo, es muy curioso como en prácticamente todas las obras que consumimos acaba habiendo un componente romántico. Da igual que estés viendo, muy probablemente acabará viendo algún personaje que se enamore de otro o que su principal motivación para defender su causa sea que esté casado o tenga pareja, o que la tuviera en el pasado pero se convirtiera en villano porque la tenía pero la mataron o le dejó, o que su principal objetivo sea precisamente conseguir pareja, encontrar el amor. Es un tema muy potente porque es muy fácil proyectarse en este tipo de personajes. Al fin y al cabo, el amor, de nuevo, es uno de los sentimientos más básicos del ser humano. Y pequeño apunte, me estoy refiriendo específicamente al amor romántico, pero ni es el único tipo de amor que existe, ni es extraño que unos personajes se quieran de maneras diferentes. El amor fraternal es un amor distinto al romántico, así como lo son la amistad o el amor de un progenitor. Pero ese es un punto más de este discurso, precisamente el que haya tanta variedad de amores hace que el que los autores por lo general se decanten por el romance en sus obras sea tan curioso. No es tan extraño ver el resto de amores de la lista entre los motivos impulsores de muchos personajes, pero incluso en esos casos es bastante interesante, como si no hay relación sanguínea, las comunidades enseguida tienen que shippear a personajes que tienen y muestran un fuerte vínculo de amistad. No hay más que ver el Gon por Killua o básicamente cualquier ship del fandom de Haikyuu. Y en ocasiones lo del factor sanguíneo... digamos que hay gente a la que tampoco le supone un impedimento lo suficientemente grande como para dejar que se interponga en su shipeo. Mi punto es que es interesante ver cómo incluso en obras en las que el romance no es algo principal ni el impulsor de sus personajes, no es raro que siempre acabe habiendo algún tipo de subtrama que acabe desembocando en un romance. Por ejemplo, Kamina y Yoko en Tengen Toppa Gurren Lagann y todo lo que supone eso para Shimon, que también estaba empezando a desarrollar sentimientos por ella, o el que todos los personajes principales de Naruto acaben emparejados menos Tenten. Esto no es... El punto se sigue sosteniendo, personajes principales. Ay, perdón. Esto no es malo. Esto no es malo. Perdón. Esto no es malo. Al fin y al cabo, como ya he dicho, el amor es un sentimiento de lo más corriente y primario. Y ver que los personajes no están privados de sentir amor hasta cierto punto los hace más cercanos. De hecho, en cuanto a obras populares, diría que la que menos trata el tema del romance es One Piece. Porque aunque Sanji sea un enamoradizo, eso responde más a que va cachondísimo que a un romance como tal. Y con Nami y Robin diría que tiene un vínculo más de amistad que romántico. Y aún así hay personajes que sí que acaban desarrollando vínculos afectivos por otros, y es la parte central de su propia historia, como pueden ser Pudding, Baby Five o Señor Pink. Pero dentro de un universo tan amplio, solo se me ocurren 3 ejemplos contados. Y creo que eso es un indicativo de hasta qué punto One Piece pretende ser una obra en la que el amor romántico no es relevante, centrándose más en las relaciones de amistad, hermandad y conexiones con los demás, antes que centrarse en algo tan íntimo y concreto. Pero hasta ahora hemos estado hablando de obras en las que el amor no es un tema central, sino un toque de color más a los personajes que llevan la historia. Pero, ¿qué ocurre cuando toda la trama orbita en torno a los romances? Aquí ya entramos en el género romántico, el erróneamente denominado por muchos en el mundo del manga anime como shoujo, ya que este término corresponde a una demografía, no a un género en sí mismo. Hay obras consideradas shonen y seinen cuyo argumento principal orbita en torno al amor romántico, como puedan ser Nisekoi o Aon of Flag. Y lo harán mejor o peor, pero eso no quita que sean obras publicadas en plataformas enfocadas a un público concreto. Sin embargo, por facilitar la comunicación de aquí en adelante, voy a estar hablando de shoujos cuando me refiero... cuando me refiero a este tipo de obras, porque en el paradigma general de la comunidad, cuando hablamos de shoujo, hablamos de obras cuya principal temática es el romance. Es como si digo mesa, todos pensaremos en una mesa distinta, pero todos coincidiremos en la definición conjunta que se tiene de la palabra, así que va a ser mucho más cómodo que estar todo el rato repitiendo las palabras romántico, amor y romance mientras estoy hablando del género en lugar del acto en sí, y de todas maneras me vais a entender qué es lo que importa. Simplemente quería puntualizarlo porque la gente tiende a usar términos demográficos como géneros cuando no lo son y esto lleva a discusiones, digamos. Color seinen, hijos de puta.
Por lo general, no me suele gustar este tipo de obras. Cuando el romance se apodera por completo de una trama, en lugar de ser un complemento, salvo que los personajes me interesen lo suficiente como para preocuparme por si van a conseguir estar con quien quieren estar, tiendo a perder el foco muy rápidamente. Igual es porque soy una persona que considera que el amor es algo más complejo que palabras bonitas y pastelosidades, pero si un shoujo pretende conquistarme a base de discursos sobre sentimientos e intentar que yo también me enamore de los personajes por las cosas bonitas que dicen, a mí me falta algo. Para mí una relación romántica tiene que ser, antes que nada, una relación de amistad. Ya lo he dicho un par de veces en distintos sitios, pero considero que si tu pareja no es tu mejor amigo o amiga, es que algo no funciona en esa relación. Y si en una obra veo que dos personas se enamoran sin tener antes un trasfondo amistoso, casi siempre me va a parecer una relación vacía. Algo que funciona muy bien conmigo es que la serie tenga un fuerte componente humorístico. En general considero que el humor es una manera genial de contrastar con cualquier otro sentimiento que quieras recalcar en tu obra, porque si un personaje te hace reír es más fácil que luego empatices con él si sufre, te alegres por él si es feliz, o sepas que la cosa está jodida si se pone serio. Es como en la pintura, si quieres que un color resalte es más sencillo si va acompañado de colores complementarios, los opuestos en la rueda cromática. Y una serie que hace esto maravillosamente es Ore Monogatari. No tiene nada que ver con Monogatari series, es un anime de romance y humor bastante simpaticote. En general es una serie que juega mucho con contrastes. Takeo es enorme y extrovertido y Yamato está muy chiquita y es timidísima. Takeo todo lo que hace es enormemente vistoso y ruidoso y Sunakawa es callado y reservado. Una cosa que me sorprendió es ver cómo el objetivo final de la serie no es que los personajes principales empiecen a salir o confiesen sus sentimientos, porque esto es algo que sucede al inicio de la serie. Por lo que ya es un tropo que nos estamos quitando de encima bastante pronto. Y el tema de subvertir los clichés a mí me pone un poquito tontorrón. Me gusta mucho cuando una obra coge los clichés y los tira a la basura. Eso está muy bien. Otro cliché con el que juega es con el personaje Gary Stu, ese personaje guapo, atlético, popular, inteligente, amable y en general perfecto en todos los sentidos. Ya que Sunakawa, que sería el personaje que encajaría en este tropo, es bastante más profundo de lo que parece a simple vista y es uno de los mejores amigos que he visto en ficción en general. Y además me encanta lo honesta que es la serie en cuanto al tratamiento de los sentimientos. Los personajes no tienen ningún problema en decir lo que piensan en ningún momento y los pocos que sí que los ocultan al final acaban sacándolos a la luz y el resto de personajes implicados lo tratan todo de forma supernatural. Eso sumado al humor que hay en todos los capítulos y que casa tan bien conmigo hace que este sin duda sea mi shoujo favorito si tengo que elegir uno de los que voy a mentar. Sin embargo, no es el único que ha conseguido conquistarme. Your Name, Kimi no Na wa, la película de Makoto Shinkai, creo recordar. Aunque tiene sus problemillas a la hora de cohesionar algunas cosas del argumento y le pega una patada a la suspensión de la incredulidad como a mitad del tercer acto. No deja de ser una obra que me encantó, tanto por la banda sonora como por cuánto acabas por llegar a sentir que conoces a los personajes. Me flipa el cómo cuando vas viendo su vida a través de los ojos de un extraño acabas por sentir una cercanía a los mismos similar a la de los propios personajes que están llevando la historia. Porque es a través de sus personas cercanas y su entorno que conoces sus manías, sus rutinas, sus ocupaciones y sus preocupaciones, en lugar de conocerlo por ellos mismos. Y creo que es un acercamiento bastante interesante que no recuerdo haber visto en ningún otro manga anime que caiga ahora. Kimi ni todo, que a pesar de ser considerablemente pastelosa y avanzar muy a fuego lento, acabo por enamorarme principalmente por sus personajes secundarios, que son tan carismáticos que para mí acaban convirtiéndose en algo imprescindible para que tanto la relación de los protagonistas como ellos mismos se vayan desarrollando, pero nunca sin dejar de tener sus propias preocupaciones y relaciones por su cuenta. Al final acabas sintiéndote uno más del grupo, alguien que quiere que esos dos acaben juntos de una puñetera vez, porque es más que obvio que se gustan, pero son tan ineptos con sus sentimientos y su autoestima que no son capaces de ver que el sentimiento es recíproco. Y otra vez tirando más para el apartado humorístico, tenemos Lovely Complex, que aunque tendría que volver a vérmela para poder tenerla fresca y opinar con propiedad, recuerdo que me reí muchísimo viéndola y a diferencia de Kimi ni todo, que donde los secundarios roban por completo la atención del espectador, aquí la buena mierda se encuentra en los personajes protagonistas, que al igual que en Ore Monogatari, trabajan mucho con ser opuestos y a la vez complementarios, pero a diferencia de la historia de Takeo y Yamato, que son prácticamente caricaturas de sus propios estereotipos, aquí la situación está invertida.
Koizumi es muy alta y su comportamiento está considerado bastante masculino para la sociedad japonesa, y esta niña, aunque es atlética y tiene un comportamiento bastante de hombre, entre muchas comillas, porque es un término que desprecio absolutamente, no deja de ser bastante débil físicamente y torpe con sus sentimientos. Es uno de los animes más divertidos que he visto y de verdad que la recomiendo porque el cariño que le llegas a pillar a los dos idiotas que son los protagonistas no es ni medio puto normal. Pero también hay espacio para las deconstrucciones en el mundo del shoujo. Gekkan Shoujo no Zaki-kun es una serie paródica del género en la que cogen todos los tropos que corresponden a lo que estamos acostumbrados a ver en un anime romántico y los retuerce, destruye y recompone a su antojo, para centrarse bastante más en sacarle una risa al espectador que en desarrollar a los personajes y sus relaciones. Aunque no deja de haber espacio para irles conociendo y ver cómo tratan sus emociones con una seriedad que a veces no te esperas en una obra tan humorística. No sabía si ponerla aquí porque al final del día no deja de ser una parodia, pero no deja de tener el romance como tema central, así que por mi parte acepto Pulpo como animal de compañía y os la recomiendo a todos los que escuchéis esto si no lo habéis visto ya. Por último, dos obras que he mencionado antes, Nisekoi y Aon of Luck. No son shoujo propiamente dichos porque se publicaron en diferentes plataformas de la Shonen Jump, pero ya que estamos hablando de amor y no de conceptos demográficos, vamos a darles un espacio aquí. Nisekoi es tal vez para mí la más floja de todas las que estoy listando, porque no deja de tener un componente harem que no me acaba de hacer demasiada gracia, y buena parte de la trama se centra en que Raku tiene la memoria de un pez amnésico por no recordar al amor de su vida de la infancia. Pero incongruencias aparte, la verdad es que recuerdo estar leyéndola con bastante cariño semanalmente mientras duró la publicación. No soy muy amigo de los harem, pero al menos en este caso la serie se toma su tiempo para darle pantalla a las preocupaciones de todos los personajes y no centrarse en juntar a distintas parejas en situaciones forzadas para darle fanservice a todos los hipeos por igual, como To Love Ru, sino que al final Raku acaba tomando una decisión que sí, era la decisión obvia y mucha gente se enfadó por ello. Y sí, yo a lo mejor no acabo de estar de acuerdo con la decisión que tomó, pero al menos el autor se posicionó y no intentó hacer malabares para acabar contentando todas las opciones posibles. Además, algunos de los personajes me resultaron bastante carismáticos, aunque de nuevo tendría que releérmela para poder hablar con propiedad, y la verdad es que la premisa original me gusta bastante. El tema de forzar a los protagonistas a estar en una relación para evitar una guerra de bandas da bastante juego y creo que sin ser una obra brillante aguantaría bastante bien una relectura. Y para acabar con la sección, si bien Ore Monogatari diría que es mi manga anime romántico favorito, sí tengo que quedarme con una obra en la que el amor sea un punto imprescindible de la trama sin llegar a ser el tema principal, sino más bien un escenario donde desarrollar el resto de temáticas que los personajes deben tratar para prepararse para la vida adulta. Tengo que quedarme sin ninguna duda con Aon of Luck. Kaito de verdad que hizo un trabajo maravillosísimo y si queréis escuchar mi opinión extendida sobre lo que me supuso este manga, podéis echarle un vistazo al vídeo sobre el mismo que tengo en el canal. Sin embargo, aunque no sea la principal finalidad de la obra, creo que está muy bien mencionar lo bien que Aon of Luck trata el romance, sin edulcorarlo y sin tener miedo a tratarlo como lo que es. Un arma de doble filo que puede ser causa de inseguridades, proyecciones, dependencias, envidias ajenas. La serie trata muchos otros temas, como la amistad entre hombres y mujeres, la concepción social que se tiene del amor, el condicionamiento y prejuicios que pueden surgir tras un abuso en la infancia, el cómo a veces se usa a la gente para acercarse a otro aunque sea de forma involuntaria. Y me flipa que se traten todos con el detenimiento con el que lo hace sin llegar a ser lenta en ningún momento. Un beso de chef para Aon of Luck y para Kaito, y creo que ya podemos dar paso a la zona extra. Chainsaw Man, el pibe motosierra, Denji Goes Brrr. Probablemente muchos de vosotros ya conoceréis Chainsaw Man, si es que no lo habéis leído ya. Para los que no, un poco de contexto. Denji es un pobre chaval que desde que murió su padre ha estado trabajando para la mafia para la que éste tenía una enorme deuda. Al inicio de la serie, Denji comenta cómo ha vendido varias partes de su cuerpo, como un ojo, un testículo y otros órganos internos. Consciente de que es totalmente incapaz de escapar de sus deudores, obedece sin rechistar a las peticiones de los mismos, consistentes en asesinar demonios a cambio de dinero. Esto lo hace con la ayuda de Pochita, su mascota, un demonio que se transforma en motosierra al que salvó en el pasado y con el que tiene un vínculo afectivo muy fuerte. Toda su vida la ha vivido en la inmundicia y la pobreza y sueña con cosas tan mundanas y básicas como poder bañarse y desayunar todos los días sin temor a morir de hambre o alguna enfermedad. En un momento dado, la mafia que le tiene apresado hace un pacto con un demonio, traicionándole y descuartizándole. Pochita decide entonces devolverle el favor y ofrecerle un pacto,
A cambio de poder seguir viviendo, él se transformará en su corazón para poder ver cumplida la voluntad de aquel que le salvó. Una vez realizado el pacto, Denji adquiere la capacidad de transformarse en un demonio con motosierras en la cabeza y los brazos y asesina a los mafiosos sin pensárselo dos veces. Una vez acaba toda la acción, entra en la escena del crimen una división de los Devil Hunters, los cazadores de demonios de la sociedad en la que viven, al mando de Makima, un alto cargo dentro de la organización, y le ofrece trabajar para ella a tiempo completo para eliminar demonios a cambio de simplemente poder vivir, ya que si no trabaja para ella, va a asesinarle con sus propias manos. El argumento es bastante simple y con solo ver los primeros compases de acción uno pensaría que estamos ante una película palomitera cutre en formato manga y esto no es algo casual. No es ningún secreto que a Fujimoto le encanta el cine y no duda en meter referencias a películas de serie B, para darnos la sensación de que nos encontramos ante un festival de adrenalina, vísceras y que el manga va a ir de diversas misiones con demonios de todo tipo para ver cómo son descuartizados por Denji y sus nuevos compañeros. Sin embargo, enseguida vemos que detrás de esa capa superflua de acción y visceralidad hay unos personajes completamente rotos y una organización en la que lo raro es sobrevivir durante mucho tiempo. El propio manga te lo grita. En los Devil Hunters conviven con la muerte a diario y como dice Kishibe, aquellos que están chalados tienen más posibilidades de vivir durante un día más, dando a entender que este no es un trabajo al que deberían aspirar las personas de a pie. Muchos de los Devil Hunters están en el cuerpo por un sentimiento de venganza hacia demonios que les han arrebatado a sus familias, y esto les convierte en presas fáciles de los mismos, porque saben cómo van a reaccionar a cualquier tipo de provocación. También hay demonios que colaboran con los humanos y les dejan tomar prestados sus poderes, pero en la gran mayoría de casos requieren un sacrificio a cambio, que puede ser un pedazo de piel, un órgano suyo o incluso años de vida. Y los contratos con los demonios son prácticamente imprescindibles para enfrentarse a otros demonios, por lo que es de dominio público que si entras en el cuerpo, eventualmente vas a tener que renunciar a algo. Además, la serie no tarda en dar a entender que los personajes importantes ocultan cosas, jugando especialmente con el misterio alrededor de Makima cada vez que aparece en pantalla. En todo momento el lector está buscando saber más de lo que está ocurriendo en segundo plano y el manga nos va dando información a cuentagotas mientras van cumpliendo misiones, se van añadiendo miembros al grupo y se van descubriendo conspiraciones de altos cargos, siempre sin dejar de lado la acción desenfrenada a la hora de entablar un combate. Si lo pienso fríamente, es un manga que lo tenía todo para no interesarme desde sus primeros tomos. Bebe muchísimo del cine, todo lo que mueve al concepto central de la obra es edgy que te cagas. Desde el inicio tenemos escenas de gore moderado para buscar impactar al lector y engancharle por el morbo. Pero curiosamente, cuanto más leía, más quería seguir leyendo. Esto se debe, como no, a lo geniales que son los personajes que llevan esta historia. Todos y cada uno de ellos tienen personalidades muy fuertemente marcadas, pero todos tienen un hilo común: la búsqueda del afecto de algún modo u otro. Aquí se esconde tras una máscara fría y finge que solo se preocupa por sus sentimientos de venganza, pero cuando se muestra su manera de afrontar la pérdida, vemos cómo es alguien que en realidad aprecia mucho más a sus compañeros de lo que hace ver. Power finge ser desagradable y llama la atención en todo momento, para que la gente le haga caso, porque desde que nació estuvo sola, teniendo como única compañía a su gato. Y por supuesto, Denji desde el inicio deja claro que su deseo, una vez tiene más o menos asegurada su supervivencia, es tocar tetas. Pero una vez lo consigue y se desilusiona al ver que sus expectativas estaban por encima de lo que era la realidad, empieza a preguntarse qué es lo que desea en realidad y qué es lo que quiere hacer en la vida, para llegar a la realización de que lo que en realidad desea es a alguien que le corresponda, apuntando a la primera persona que le demostró algo de afecto en el mundo, Makima. Puede que la serie parezca un festival de motosierras y sangre, pero conforme vas avanzando y conociendo a los personajes, vamos viendo como al final el tema central de Chainsaw Man nuestro que la importancia de las relaciones personales y de cómo las personas necesitan apoyarse entre sí en lugar de utilizarse los unos a los otros para lograr sus objetivos. Tampoco os lo quiero edulcorar, esto es una obra cruda. Una y otra vez el mundo se empeña en aplastar a Denji y privarle de toda esperanza, y esto es necesario para hacerle reflexionar sobre qué es lo que desea y qué piensa hacer para conseguirlo. Porque el mundo en el que vive es cruel y despiadado, y más teniendo en cuenta quién hay detrás de los hilos de decisión que me parece brillante, pero que no puedo revelar porque obviamente es spoiler y esto es una recomendación. Es una historia que va en contra de los personajes y esto se complementa a la perfección con un dibujo que, aunque es tremendamente descriptivo, tiene un trazo bastante sucio, sobre todo en las escenas de acción, donde a veces hasta cuesta ver qué está ocurriendo en las viñetas. Y ya que hablamos del dibujo, Fujimoto sabe muy bien qué pone en cada viñeta. En todo momento los elementos de las escenas están colocados de manera muy inteligente.
Esto se da por supuesto, es un dibujante profesional, pero estamos hablando de un uso excepcional del espacio en las composiciones y de constantes símbolos e iconos que complementan a la perfección lo que nos cuenta la historia en todo momento, no solo por las personificaciones de los distintos miedos que son los demonios en sí mismos, sino en los elementos del fondo situados demasiado estratégicamente como para ser coincidencias, teniendo en cuenta el significado de dichos elementos en nuestro mundo, como las constantes puertas que hay durante toda la obra, a modo de indicativo de la necesidad de Denji de tener que madurar, por no hablar de la ironía de que uno de los personajes más humanos, que es el propio Denji, tiene un demonio como corazón. Todo en esta obra tiene un porqué, y es alucinante lo magnéticos que acaban resultando tanto la historia como los personajes. El lector está en constante tensión por temor a qué les va a ocurrir, porque desde bien pronto Fujimoto nos deja claro una cosa. Aquí no hay intocables, y los personajes principales no son una excepción. En esta obra hay que estar preparado para cualquier cosa que pueda suceder, y como ya he dicho antes, es una obra que se presenta como irreverente y sobredramática, pero sabe controlar muy bien qué está sucediendo a pesar del ritmo tan acelerado que tiene. En cuanto menos te lo esperas, el tono cambia y le da la vuelta a la situación por completo, por lo que si vais a darle una oportunidad podéis prepararos para giros de guión y roturas de corazón. Está confirmado que va a tener una segunda parte, pero sinceramente la primera cierra tan bien todas las tramas que abre que creo que puede ser considerada una magnífica obra en sí misma que merece la pena ser leída. Espero que si no le habéis dado una oportunidad todavía lo reconsideréis, porque de verdad que aquí hay algo más que un demonio con motosierras montado a lomos de un tiburón volador luchando contra un demonio que lanza bombas en la fachada de un edificio. Es una obra de la que se puede sacar mucho para analizar, tanto formalmente como narrativamente, y se lee increíblemente rápido y fluido, por lo que no tenéis que preocuparos porque se estanque o se haga larga de más. Creo que es una obra que se adapta prácticamente a cualquier lector y que os va a gustar tanto como a mí si le echáis un tiento. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Hasta luego.